tardes a todos. Sean bienvenidos a la segunda mesa de la 24ª edición de las ya introducidas y tan renombradas Jornadas sobre Justicia Penal, coordinadas por el doctor Sergio García Ramírez, la doctora Olga Islas de González Mariscal y el maestro Eduardo Rojas Valdés. Soy Daniela Carrasco, secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, y estaré encantada de moderar esta mesa, en la que nos abocaremos al tema de estudio de la tutela de los derechos humanos en el derecho penal. El tema que nos ocupa hoy es sin duda de la mayor relevancia, sobre todo desde la reforma de 2011. Los derechos humanos están llamados a colmar o a permear hasta el último recoveco de nuestra vida constitucional. Y la materia penal, sobre todo, se pone en el centro del debate por las implicaciones en la vida y la dignidad de las personas. Pocas voces más autorizadas para hablar del tema que las que hoy reunimos en este panel, a quienes doy la más formal y cálida bienvenida. Sin mayor preámbulo, daré la palabra a nuestro primer ponente. El doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho y Diplomacia por la Escuela Fletcher, así como maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desarrollado ampliamente en la vida académica pública y privada a nivel nacional e internacional. Es investigador honorario por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, y entre sus cargos públicos destaca una trayectoria de 25 años en el Poder Judicial de la Ciudad de México y desde diciembre de 2018 fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy la palabra entonces por 20 minutos al ministro González Alcántara, que nos hablará del soft law en el derecho penal mexicano. Adelante, ministro. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Felicitaciones a los organizadores, al doctor Sergio García Ramírez, a la maestra Olga Islas de González Mariscal y desde luego a Eduardo Rojas Valdés, y a nuestros anfitriones, nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia de Ciencias Penales. Es para mí un honor estar acompañado por una playa de extraordinarios juristas y desde luego es un gran honor el hablar ante ustedes. Yo escogí el tema del protocolo de Minnesota como soft law. Muy buenas tardes. He dedicado y he decidido dedicar mi exposición a una resolución emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tuvimos la oportunidad de analizar el papel que juega el soft law, es decir, el derecho suave en nuestro sistema jurídico, específicamente en nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Complejo objeto de debates y controversias a nivel internacional, no se trata de normas que cumplan los requisitos formales para ser reconocidas como fuentes del derecho internacional. Su utilización generalizada en diversos organismos nacionales e internacionales hace cada vez más difícil ignorar su efecto en la influencia en la materia de la manera en que concebimos el derecho internacional de los derechos humanos. Los antecedentes del caso del que les voy a hablar a ustedes es una ejecución extrajudicial llevado a cabo por elementos de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. En el estado de Michoacán, el quejoso participó como autor material, condenado en primera y segunda instancia por el delito de homicidio calificado. Inconforme, inició un juicio de amparo directo, solicitó la aplicación de diversas disposiciones contenidas en el protocolo de Minnesota. Argumentó que las investigaciones no se habían llevado a cabo conforme a los estándares internacionales. El colegiado determinó que el protocolo de Minnesota no era aplicable al ser considerado como una fuente de derecho no vinculante, es decir, soft law. Contra esta sentencia se presentó un recurso de revisión, de la cual conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta que se formuló la Corte y que debimos analizar es: ¿deben las autoridades examinar la aplicación del protocolo de Minnesota como un instrumento del soft law en los casos de ejecuciones por miembros del ejército mexicano en cumplimiento de obligaciones internacionales? Y concluimos la respuesta en sentido afirmativo. El protocolo de Minnesota. La Organización de las Naciones Unidas estableció que los estados tienen la obligación de proteger la vida, de realizar investigaciones eficaces en los casos de ejecuciones extralegales o arbitrarias o sumarias. Este deber se basa en dos documentos: en los principios de las Naciones Unidas de 1989 y su complementario, que es el Manual de 1991,
conocido como Protocolo de Minnesota. En 1917 se publicó una versión revisada y se actualizó la original de 1991. El Protocolo de Minnesota surge ante la falta de una referencia internacional clara para guiar la investigación de muertes sospechosas, siendo utilizado como un recurso de carácter educativo, como una guía práctica y también como una norma jurídica para evaluar las investigaciones de ejecuciones extralegales. El objetivo del protocolo es proteger el derecho de la vida, promover la justicia, promover la rendición de cuentas y el derecho a la reparación mediante la facilitación de investigaciones eficaces de aquellas muertes ilícitas o sospechosas de desapariciones forzadas. Establece el protocolo principios y directrices para los estados, para las instituciones y para todas aquellas personas involucradas en tales investigaciones, siendo aplicable en situaciones donde la muerte pudiera atribuirse a actos u omisiones del Estado cuando ocurren mientras la persona está detenida o se encuentra bajo custodia del Estado, o incluso cuando resulta del incumplimiento del deber general de proteger la vida. La naturaleza jurídica del Protocolo de Minnesota, que es característico del soft law. Este protocolo fue emitido por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. No constituye formalmente un tratado internacional. Pertenece a la categoría conocida como soft law. Se caracteriza por no ser vinculante, proponiendo conductas deseables pero no obligatorias para los estados. Las características del soft law incluyen su formación no estructurada para ser una fuente obligatoria para la creación por organismos internacionales o por acuerdos no vinculantes entre los estados, y la relevancia jurídica clara en normas generales. No hay una definición universal del tema. Se entiende como un instrumento con efectos legales que deben de considerarse en el desarrollo del derecho internacional. De las definiciones del soft law se desprende, en primer lugar, que no hay una lista exhaustiva de disposiciones o instrumentos internacionales que se puedan clasificar bajo esta categoría. En segundo lugar, se destaca que una de las características es que, aunque no sea vinculante, no carece de importancia jurídica, ya que su contenido afecta la interpretación de las obligaciones derivadas de las fuentes formales del derecho internacional. Es precisamente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos que todos estos instrumentos del soft law, como las observaciones generales, desempeñan un papel esencial. Esto se debe a que los tratados internacionales sobre derechos humanos son instrumentos dinámicos, cuya interpretación debe de evolucionar con el tiempo. Las observaciones generales son fundamentales para interpretar el significado, pero también el contenido obligatorio de las convenciones sobre derechos humanos, ya que revelan exigencias concretas que no están explícitas en el texto de los tratados. Los instrumentos del soft law, como las observaciones generales, constituyen un conjunto abierto y flexible que no necesariamente se opone al hard law, más bien a menudo lo precede o lo complementa. Su clasificación no está directamente relacionada con el grado de cumplimiento, ya que las normas del soft law pueden tener prestigio, pueden tener consenso y pueden tener una observancia espontánea. En resumen, el soft law proporciona orientación para la interpretación, elaboración y aplicación del hard law, y en algunos casos puede evidenciar obligaciones jurídicas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el Protocolo de Minnesota, al ser aplicado, puede contribuir al cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. Señaló que las autoridades encargadas de investigar las ejecuciones por parte del ejército mexicano deben llevarlas con diligencia y eficacia en el marco de sus competencias. Así,
Se destacó la relevancia jurídica del Protocolo de Minnesota al permitir la efectividad de varios derechos humanos de acuerdo con los compromisos nacionales e internacionales de nuestro país. Derechos humanos y obligaciones del Estado mexicano. Primero, derecho de las personas a no ser privadas arbitrariamente de la vida. Diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho a la vida de todas las personas. Este derecho es considerado como fundamental, siendo la condición previa necesaria para el ejercicio de otros derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca la obligación de los Estados de garantizar condiciones para prevenir violaciones al derecho a la vida y evitar que agentes estatales o particulares los vulneren. El Pleno de la Corte ha establecido que el derecho a la vida impone al Estado una doble obligación. Prohíbe la privación de la vida, constituyendo una obligación negativa. También exige medidas positivas para garantizar plenamente este derecho en los ámbitos legislativo, judicial y administrativo, en consonancia con la obligación de asegurar el libre ejercicio de los derechos humanos. La violación al derecho a la vida por parte del Estado puede ocurrir cuando un agente estatal priva de la vida a una persona o cuando el Estado no adopta las medidas razonables para preservar la vida, minimiza los riesgos y lleva a cabo investigaciones efectivas. La violación del derecho a la vida puede ocurrir no solamente cuando agentes estatales directamente privan de la vida a una persona, sino también cuando los particulares actúan con el respaldo, con la tolerancia o incluso con la omisión del Estado. Se considera una transgresión cuando todos los agentes estatales involucrados incumplen su deber de adoptar medidas preventivas y protectoras, incluso si conocen el riesgo real e inmediato y hay posibilidades razonables de prevenir. Además, el derecho a no ser privado de la vida arbitraria no solamente implica establecer un marco normativo disuasivo, sino también a garantizar un sistema de justicia efectivo para investigar actos de privación de la vida por parte de los agentes estatales o particulares. En el caso al que nos referimos, miembros del ejército mexicano ordenaron y privaron de la vida a 2 personas. Se evidencia claramente el delito de homicidio calificado. Sin embargo, también surgen diversas obligaciones internacionales que requieren que el Estado lleve a cabo una investigación efectiva sobre lo que se denomina una ejecución extrajudicial o extralegal. 2. Ejecuciones por parte de los miembros del ejército mexicano. El término o el concepto ejecución extrajudicial no está definido en los tratados internacionales, pero se ha desarrollado doctrinalmente a través de instrumentos del soft law, como mandatos, como informes de relatores especiales, como principios y como manuales de prevención de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque no está expresamente regulado por normas internas en México, se reconoce en normas internacionales que protegen el derecho a la vida. La ausencia de una tipificación específica no impide sancionar esta conducta, ya que se considera una violación a este derecho. La primera sala, en vista de la regulación internacional y básicamente teniendo en cuenta el contenido del Protocolo de Minnesota, abordó los alcances de la ejecución extrajudicial, especificando circunstancias como el uso no justificado de la fuerza por agentes del Estado, muertes en operaciones militares o policiales sin justificación legal y muertes de personas detenidas en condiciones cuestionables. También reconoció que no hay definición única, pero destacó ciertos elementos comunes, como la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado encargado de los órganos de seguridad
ya sea por acción o por omisión, o incluso con complicidad de particulares bajo su influencia. En cualquier caso, se considera una violación del derecho a la vida. Según el derecho internacional, atentar contra el derecho a la vida incluye tanto las acciones de agentes del Estado que priven de la vida a alguien, como faltar a la diligencia estatal para prevenir homicidios por parte de agentes no estatales. Las violaciones al derecho a la vida también resultan de la falta de investigación, de la falta de identificación y de la falta de rendición de cuentas de los responsables, con la impunidad constituyendo una violación del derecho a la vida por parte del Estado. La primera sala concluyó que la privación de la vida por parte del ejército mexicano, independientemente de su denominación, requiere considerar varios factores. Se destacó que el protocolo de Minnesota puede ser útil en tales investigaciones, ya que aborda aspectos cruciales para realizar una investigación efectiva y de contenido riguroso. Tercero, obligaciones del Estado mexicano de investigar las ejecuciones extrajudiciales. En términos jurídicos, la obligación del Estado mexicano de investigar ejecuciones extrajudiciales se fundamenta en el derecho a la vida y a la integridad de las personas. Estos derechos imponen al Estado tanto obligaciones negativas de evitar la privación arbitraria de la vida, como de obligaciones positivas de adoptar medidas apropiadas para preservarlos. La obligación procesal del Estado incluye la prevención, incluye la protección y desde luego la sanción de cualquier afectación a dichos derechos por parte de agentes públicos o particulares. La Corte estableció que los procedimientos de investigación deben de realizarse con diligencia, con cuidado, con profesionalismo, para ser efectivos, identificando a los responsables y recopilando pruebas suficientes para juzgar y sancionar. Las omisiones y reprimir estas conductas abusivas constituyen, desde nuestro punto de vista, un quebrantamiento constitucional, resultando en una injusticia para las víctimas y generando un estado de impunidad. La Corte Interamericana destacó que los estados tienen el deber jurídico de prevenir violaciones a los derechos humanos, requiriendo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables, para imponer las sanciones y para garantizar una reparación a las víctimas. La obligación de investigar no debe ser una formalidad, sino un deber asumido con seriedad, libre de intereses particulares y orientado siempre hacia la búsqueda efectiva de la verdad. En el contexto de la investigación de ejecuciones cometidas por miembros del ejército mexicano, se destaca la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial e independiente. La aplicación del protocolo de Minnesota se considera útil para cumplir con esa obligación por parte de las autoridades competentes. Conclusiones. El protocolo de Minnesota es un documento jurídicamente relevante. Su uso destaca en la efectividad de diversos derechos humanos, especialmente en investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales. La Corte Interamericana respalda su cumplimiento como un estándar en los procesos penales internos, enfatizando que su adhesión permite realizar investigaciones efectivas. Este deber de investigación eficaz se deriva del derecho a las garantías judiciales, a las garantías de acceso a la justicia, pero sobre todo a la obligación del Estado de respetar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El protocolo, a pesar de ser soft law, es considerado jurídicamente relevante y las reglas que contiene se aplican a una evaluación de diligencias de investigaciones, según la propia Corte Interamericana. Los estados deben de adoptar medidas para incorporar sus normas al ordenamiento jurídico interno y promover el uso por diversas autoridades. Aunque pertenezca al soft law, la Corte sostiene que el protocolo puede ser un parámetro para desarrollar
para maximizar y para potenciar los derechos humanos, siendo aplicable en investigaciones de muertes violentas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Al ser considerado un instrumento para una mejor investigación de hechos criminales, debe ser tomado en cuenta por las autoridades para realizar indagatorias con rigor, con profesionalismo, pero sobre todo con imparcialidad. La primera sala de nuestro máximo tribunal resaltó que varios protocolos, varios manuales y guías pueden expandir y mejorar el contenido de los derechos humanos, así como su protección, cumpliendo con el principio de progresividad. Su aplicación no debe ser descartada, ya que puede desarrollar derechos, especialmente el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente y a la obligación de las autoridades de llevar a cabo las investigaciones serias y efectivas en casos de ejecuciones extrajudiciales. Aunque el protocolo es solo una vía, pero no la única, para cumplir con obligaciones internacionales, su observancia, consideramos, es esencial en el contexto del control de regularidad constitucional. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por su tan interesante exposición que pone sobre la mesa la necesidad de repensar el derecho internacional de los derechos humanos y aceptarlo como uno que es de carácter dinámico, abierto, flexible. En esta interesante intersección entre el derecho internacional y el nacional, cedo la palabra con el mayor de los honores a la doctora Carla Quintana Osuna. Ella es licenciada en Derecho y en Literatura Hispánica por la UNAM. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y maestra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona. Además, es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la vida pública se ha desarrollado, entre otros, en el Banco Mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fungió recientemente como comisionada nacional de la búsqueda de personas desaparecidas. Actualmente es investigadora visitante en el Colegio de México. Doctora, bienvenida. Le doy la palabra por 20 minutos. Será de verdad un honor escucharla introducirnos a los obstáculos en el sistema penal para garantizar la búsqueda de personas. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a la doctora Olga Islas, al doctor Sergio García Ramírez, y es un honor estar con el ministro González Alcántara y, por supuesto, con el exministro, el ministro en retiro, Juan Silva Mesa. Cuando yo llegué a la Suprema Corte, él era presidente de la Suprema Corte y se le recuerda siempre con mucho respeto y con mucho cariño, porque como ustedes saben fue quien abrió el camino del control de convencionalidad en la Suprema Corte y en nuestro país. Me han pedido que comparta con ustedes algunos retos, más que obstáculos, yo diría, lo que tenemos en México en relación con el derecho penal, el sistema de justicia de manera más amplia, en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas. Pues tenemos varios puntos que solo los voy a poner como ejemplo de una conversación mucho más amplia que tenemos que tener en los diferentes niveles, obviamente desde las fiscalías, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo. La búsqueda de personas desaparecidas en México, quiero empezar solamente contextualizando de manera muy rápida porque es algo que creo que no se ha difundido lo suficiente. Mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas no existen en todo el mundo, existen solo en países en donde el sistema ordinario no ha podido, no ha sabido, no ha querido, no me voy a meter en esos detalles en este momento, responder a la desaparición de las personas, de las personas. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Colombia, de Perú, El Salvador, Sri Lanka, entre otros. Entonces, cuando se crean estos mecanismos de búsqueda, se insertan, salvo en México, se insertan en un entendimiento político con P mayúscula de la necesidad de crear mecanismos extraordinarios que se dediquen de manera incluso paralela a la búsqueda de personas desaparecidas. A diferencia de los otros mecanismos a los que me he referido, en México se crean los mecanismos de búsqueda sin este entendimiento.
sin que el sistema ordinario se moviera un poco. Se crea la ley en materia de desaparición de personas por la lucha de las familias de personas desaparecidas y sociedad civil. Y entonces se crean estas instituciones sin un mandato temporal, a diferencia de los otros mecanismos, y con una particularidad, y ahí es donde quería yo llegar para empezar a conversar en la situación en materia penal. Se crea una ley en materia de desaparición donde se define persona desaparecida de manera muy amplia. Ya el ministro González Alcántara nos recordaba, ¿no?, todo el desarrollo internacional que hay en materia de derechos humanos, entre otras cosas, y la definición de desaparición, o lo que entendíamos por desaparición desde el ámbito internacional, normalmente lo relacionábamos con la desaparición forzada, entendida como aquella llevada a cabo por agentes estatales o con su aquiescencia o colaboración, de manera muy, muy general. Pero en México, las familias que impulsan esta ley se dan cuenta que esta definición no es suficiente para responder a la realidad. ¿Por qué? Porque no se avanzan las investigaciones de lo que sucedió y que tiene como consecuencia la desaparición de una persona. Si supiéramos en este momento cuántas personas han sido desaparecidas forzadamente desde la definición clásica, podríamos tener un mejor acercamiento a la realidad, pero lo que no sabemos es si fueron desaparecidos por agentes estatales, no sabemos si fueron desaparecidos por particulares, por miembros de la delincuencia organizada, si fueron desaparecidos con fines de trata, con fines puede ser de explotación sexual, puede ser reclutamiento forzado, puede ser secuestro, puede ser sustracción de menores, etcétera, puede ser feminicidio, puede ser homicidio. Entonces, las familias de personas desaparecidas y sociedad civil impulsan que en la ley en materia de desaparición forzada de personas y por particulares, la definición quede tan amplia como lo siguiente. Se entiende por persona desaparecida, sin apellido, desaparecida, a toda aquella que hay un indicio que está siendo víctima de un delito. Así de amplio. Así de amplio. Entonces, como yo les comentaba, pues podía ser cualquier delito que del cual pueda estar siendo víctima una persona y que tenga como una de sus consecuencias que no sepamos dónde está. Está desaparecida. Si las investigaciones avanzaran como quisiéramos que avanzaran, pues podríamos saber qué es lo que les pasó. Pero si se fijan, esta es una lucha y pues una victoria que logran las familias de personas desaparecidas para que se incluya de la manera más amplia. Y no solo eso, sino que además suma la definición de persona no localizada. Aquí todos, abogadas y abogados que nos están escuchando aquí en este foro, todos hemos estudiado a nivel comparado, a nivel nacional, la figura de la persona ausente, que es la persona que no sabemos dónde está, pero no está siendo víctima de un delito, no sabemos qué le está pasando. Sin embargo, las familias de las personas desaparecidas nuevamente y la sociedad civil que impulsan esta ley, que es de noviembre de 2017, es muy reciente, dicen, es que nos hemos dado cuenta que simplemente de pronto nuestros seres queridos ya no llegan a casa y no sabemos qué les pasó, no entran dentro de la definición que les acabo de decir de persona desaparecida, simplemente no llegó a casa. ¿Qué hacemos en esa situación? Y la respuesta que se daba hasta antes es, bueno, es que esa figura ya existe en todo el mundo y es el ausente, ¿no? Y las familias dicen, no puede ser eso porque el hecho que nosotros no tengamos información suficiente en un contexto de desaparición como el mexicano, no puede quedarse así sin ser investigado, porque lo que sabemos es que si no hay algún indicio de delito, pues prácticamente y difícilmente una fiscalía abrirá una investigación y difícilmente la buscará, porque no tenemos indicio de delito. Entonces, queda en la ley en materia de desaparición que si la persona que estamos buscando no sabemos qué le pasó, no sabemos si está siendo víctima de un delito, después de 3 días
tiene que ser considerada persona desaparecida, es decir, que consideremos que está siendo víctima de un delito. ¿Qué consecuencia tendría que tener eso y por qué lo hicieron así las familias? Que se abra una carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque si se abre una carpeta de investigación, entonces se activan todas las herramientas de búsqueda que solo las fiscalías tienen y no así las comisiones. Entonces, si nosotros ponemos este abanico contextual de las desapariciones, ya pueden ir imaginando, ¿no? Veo a la doctora Olga que me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Porque entonces, ¿cómo se busca una persona a la cual no se tienen mayores indicios de lo que le haya pasado? ¿Cómo sabemos, cómo sabemos quiénes están desaparecidos forzadamente, quiénes están desaparecidos por particulares, quiénes están siendo víctimas de trata, etcétera, etcétera? Ese es como el primer reto que tiene el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México en relación con, sobre todo, las personas que están como no localizadas en un momento, es con qué herramienta se le busca. ¿Con qué herramienta jurídica se le busca? Porque claramente a nadie nos debería de quedar ninguna duda que toda persona tiene el derecho de ser buscada. No estoy diciendo toda persona desaparecida, toda persona que no está tiene derecho a ser buscada, desaparecida o no localizada. Entonces, uno podría decir, bueno, si ya está como desaparecida, las fiscalías pueden entrar después, digo, inmediatamente. Y si está como no localizada, que la busquen las comisiones de búsqueda, que no son fiscalías, y que una vez que pasen los 3 días y que las fiscalías acepten abrir una carpeta de investigación, porque no necesariamente aceptan, entonces ya se activan ciertas herramientas. Eso es en la práctica terrible en términos de respuesta inmediata. Lo que todos sabemos ahora desde el Sistema Nacional de Búsqueda, y lo han sabido las familias siempre, es que las primeras horas son fundamentales. El hecho que no tengamos información inmediata sobre si la persona está siendo víctima de un delito, no significa que no lo esté siendo. Y yo les pregunto en términos de retos de el sistema de justicia penal, los diferentes, digamos, toda la normativa penal. ¿Cómo se busca con herramientas jurídicas a una persona que no está siendo víctima de un delito? ¿Cómo se hace por ejemplo, una geolocalización? ¿Qué juez, digamos, qué ministerio público va a solicitar a un juez ¿no? Para poder geolocalizar a una persona? ¿Qué ministerio público va a solicitar una orden de cateo de una persona que no sepamos si está siendo víctima de un delito? ¿Pueden las comisiones solicitar directamente al Poder Judicial alguna de estas, digamos, de estas herramientas jurídicas? ¿No? Hasta el momento parecería que la respuesta es no. Y entonces, aun cuando digamos que existe un derecho de toda persona a ser buscada siempre, la realidad es que las personas no localizadas, estas que no sabemos si están siendo víctimas de un delito, supongamos un hombre mayor de edad, 20 años, un muchacho que no volvió a casa, ¿no? ¿Cómo lo buscamos? ¿Quién lo busca? Sí, las comisiones. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿No? Entonces, y nos hemos percatado, aquí insisto, que las primeras horas son fundamentales para poder encontrar rápido a una persona y con vida. Entonces, ahí tenemos un gran reto que tenemos desde en el país y que tiene el Sistema Nacional de Búsqueda. Otro reto que sería importante abrir la discusión son los beneficios por colaboración eficaz que aporta el derecho penal mexicano para la búsqueda de personas desaparecidas. Si nosotros revisamos la ley en materia de desaparición de personas, observaremos que se previó de una manera muy limitada esta idea de
¿qué puedo ofrecerle a alguien que me dé información sobre una persona desaparecida? Y la ley dice palabras más, palabras menos, es si la persona, o sea, si el perpetrador de la desaparición de una persona da información sobre esa persona, ¿no? Se le pueden dar ofrecer ciertos beneficios. O sea, el perpetrador sobre su víctima directa. Eso es muy limitado, porque un perpetrador puede tener información no solo de la víctima de la cual él es responsable, él es el perpetrador, sino puede tener muchísima más información. También aquí una conversación que tendríamos que abrir, creo yo, muy respetuosamente, de manera mucho más amplia, es los beneficios por colaboración que se deberían, por lo menos, abrir la discusión de dar para quienes estén siendo procesados por delincuencia organizada. La información está ahí. Si nosotros revisamos la experiencia comparada en Colombia, que es probablemente la más exitosa en relación con la información recibida por perpetradores, observamos que lo que se ha abierto, claro, con un proceso muy distinto en México, en donde sí se ha reconocido que se está en un proceso de justicia transicional, donde sí se han abierto, digo, toda la justicia, todo el sistema de verdad y justicia que tiene Colombia, que estamos a años luz de eso. Pero quienes otorgan la mayor información hoy en día a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, a la Comisión de la Verdad en Colombia, son perpetradores. Y también en México, las familias que tienen esta información y las comisiones que van recibiendo esta información, muchas veces reciben esta información de esa manera, de manera anónima, ¿no? Entonces sí tenemos, considero yo, que abrir esta discusión sobre los beneficios de colaboración eficaz para quien dé información comprobable de dónde se puede encontrar a una persona con o sin vida. Otro de los retos que se tienen en la operación, que tiene que ver de manera también que toca el derecho penal, es que las comisiones de búsqueda no son primeros respondientes. Y esto tiene consecuencias inmediatas en los hallazgos de personas desaparecidas con o sin vida. Y dos temas más, no quiero abusar del tiempo porque me parece que sería muy interesante escucharles a todos ustedes. Un tema que también está pendiente y que tenemos que abrir a discusión y que ya nos ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abrir a discusión en el caso de Igna Ochoa, nos ordena que al Estado mexicano a que se debata sobre la pertinencia de separar los servicios periciales de las fiscalías y hacerlos organismos autónomos, independientes, auxiliares de las fiscalías. Esto es así en otros países. Ojo, la Corte Interamericana no nos ordena que lo hagamos de una u otra manera. Al analizar el caso de Igna Ochoa y las irregularidades que hubo en materia, entre otras, forense, ordena al Estado mexicano abrir esta discusión. En México, como ustedes saben, más del 85% de los servicios periciales, si mal no recuerdo, pertenecen a las fiscalías. Y esto tiene en la práctica, en materia de identificación y de búsqueda forense, pues una implicación de un bajo porcentaje de identificación. Se cree, y yo estoy convencida, que con servicios periciales independientes y que sean auxiliares, como lo son en Colombia, como lo son en Chile, como lo son en Portugal, se puede avanzar en la búsqueda y en la búsqueda forense y la identificación de las personas, y esto por supuesto que tendría que tener un efecto directo en materia de justicia. Y finalmente, sé que escapa un poco al tema, a la materia penal, pero creo que es importante abrir la discusión también en la pertinencia de tener juzgados especializados
para resolver casos en materia de desaparición ampliamente entendida, ¿no? Los amparos buscadores, hay dos tipos de amparos buscadores, ¿no? Los amparos buscadores que buscan personas desaparecidas, el habeas corpus, digamos, no es suficientemente conocido. No, la respuesta que nosotros observamos cuando estuvimos allá de los juzgadores que recibían habeas corpus, amparos buscadores para buscar personas desaparecidas forzadamente, ahí sí, es una desaparición, aplica solo para desaparición forzada, pues es muy limitada y se conoce poco el tema, ¿no? Incluso nos llegaron a decir que pues ojalá pudiera llegar el desaparecido a ratificar, ¿no? Esto apenas hace un par de años, a ratificar el amparo buscador. Pero no solo eso, tiene que ver también con declaraciones de ausencia, la infinidad de, digamos, de situaciones en las que la familia de la persona desaparecida se ve vulnerada al no estar la persona desaparecida presente, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena, y así existe en otros países, existe en Colombia, se pueden, creo yo, generar un grupo de juezas y jueces especializados de manera muy amplia en la desaparición de personas, siendo un tema central para nuestro país. Yo dejaría esto hasta aquí, solo para poner pues el panorama general. Sé que cada uno de los temas que toqué ameritan mucha discusión, probablemente varias reformas legislativas e incluso constitucionales, lo cual tampoco es fácil ni necesariamente deseable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es riquísimo escuchar toda su experiencia en la materia y digo que nos deja muy claro sobre la mesa cuáles son los temas a repensar, ¿no? La discusión sobre los beneficios por colaboración, la pertinencia de repensar el estatus de los servicios periciales, ¿no? Y bueno, partiendo desde la base, la amplitud de la definición de persona desaparecida como fruto de una, entendemos, demanda social que sí acogió muchas inquietudes de familias que impulsaron la ley de desaparición, pero también generó ciertas ambigüedades y dificultades en términos de respuesta inmediata. Muchísimas gracias por esa introducción al mapeo en la materia. Ahora voy a hacer la palabra al doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, quien es director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Además, es fundador y actual presidente de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. El doctor por la Universidad de Guanajuato recibió en la misma universidad su grado de maestro en Ciencias Jurídico-Penales y realizó una estancia postdoctoral en el Centro Didáctico Euroamericano sobre Política Constitucional de la Universidad de Salento en Lecce, Italia. Es ponente, conferencista, comentarista, moderador en diversos foros académicos e instituciones y universidades públicas y privadas. Sus trabajos de investigación han sido publicados tanto en México como en España, Chile, Argentina, Alemania. Y entre ellas destaca especialmente el libro del Derecho Penal del Enemigo en un Estado Constitucional, especial referencia en México, publicado en Madrid por la editorial Marcial Pons. Le dejo la palabra por 20 minutos para hablar sobre el sistema penal y los derechos humanos de fuente convencional. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor participar en estas prestigiadas jornadas sobre justicia penal y por ello quiero agradecer profundamente a los organizadores, al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas y también al maestro Eduardo Rojas. De verdad que para mí es un honor compartir este panel con el señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como con los distinguidos investigadores, la doctora Carla Quintana Osuna y el doctor Alberto Francisco Garduño. Mi participación estará centrada en la relación que existe entre los derechos humanos de fuente convencional y el sistema penal. Hablar de derecho penal y derechos humanos, pues parece que es algo natural, pues, consustancial. Hace unos minutos el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino hablaba precisamente de la humanización del derecho penal
a partir del pensamiento liberal del siglo XVIII, cómo distintos pensadores pretendieron reconocer derechos humanos a los destinatarios del sistema penal, derechos como el principio de legalidad, la proporcionalidad, la prohibición de la tortura, de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, pues este aparato garantista penal pues ha sido un producto de una evolución histórica. Y en nuestro país nos encontramos que desde que se obtuvo la independencia de la corona española, una de las principales preocupaciones de los constituyentes fue y ha sido dotar de un procedimiento penal realmente democrático a los gobernados, alejarlo de los rasgos inquisitivos que lo caracterizaron durante la colonia española. Y por esta razón es que vamos a encontrar en todas nuestras cartas magnas, en todos los ordenamientos supremos, derechos humanos de derechos humanos de naturaleza penal. Incluso en la primera Constitución Federal, la de 1824, que no contiene un apartado dogmático, es decir, no contiene una declaración de derechos humanos, sí vamos a encontrar diversos de naturaleza penal. Y bueno, pues qué decir de la Constitución de 1917, una de las principales preocupaciones del presidente Carranza fue desterrar los rasgos inquisitivos que aún permeaban en el proceso penal, porque no obstante que las constituciones contemplaban estos derechos, en la práctica cotidiana los operadores no los respetaban. Y por esta razón, pues se establece todo un programa constitucional penal en donde el presidente Carranza pretendía realmente establecer un sistema acusatorio adversarial. Si nosotros damos lectura a distintas normas de nuestra Constitución, de la redacción original de la Constitución de 1917, nos vamos a encontrar con muchas de las instituciones del sistema acusatorio, pero que lamentablemente durante el siglo XX pues se fueron pervirtiendo. Y bueno, no obstante que se contaba con este aparato constitucional de derechos humanos, pues también las graves atrocidades que se vivieron durante gran parte del siglo XX, particularmente en la Segunda Guerra Mundial y también en otros regímenes totalitarios en América Latina, en Europa, pues llevaron a la comunidad internacional a darse cuenta que frente a regímenes totalitarios, el orden jurídico interno resultaba insuficiente y por ello la necesidad de conformar una nueva rama, un nuevo orden jurídico que vendría a complementar al orden jurídico interno, y es así como se empieza a desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos, que podemos entenderla como una de las ramas más recientes del orden jurídico y que tiene una naturaleza diversa al derecho internacional público. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos se caracterizan por estar conformados solamente por derechos para los gobernados y por obligaciones para los estados. A diferencia de los tratados tradicionales del derecho internacional público, que no son otra cosa que convenciones, acuerdos de voluntades para crear, transferir, modificar y extinguir recíprocos derechos y obligaciones, y cuya característica particular es que son firmados por otras partes contratantes, es decir, por estados soberanos o por organismos interestatales. En cambio, pues en los tratados en materia de derechos humanos, pues solamente vamos a encontrar derechos para los gobernados y por lo tanto estos derechos se traducen en límites a la soberanía de los estados. En el ejercicio de su soberanía, un estado decide someterse, reconocer estos derechos humanos, y entonces se va conformando ya un programa no solamente constitucional, sino también convencional de derechos humanos de naturaleza penal. No obstante, esta tendencia, diríamos, progresiva de los derechos humanos en el ámbito penal,
pues nos encontramos que a finales del siglo pasado y sobre todo principios de este, se ha venido presentando una tendencia ya no progresiva, sino regresiva, por virtud de la cual empiezan a restringirse los derechos humanos de los destinatarios del sistema penal, tanto en las constituciones como también en convenciones internacionales, incluso en algunas de derechos humanos también. Y entonces parece ser que hay una tendencia que va en contra de este aparato garantista del derecho penal, y también eventualmente podríamos hablar de tensiones entre el derecho internacional de los derechos humanos, por virtud del cual se optimizan este tipo de derechos, y el derecho internacional penal de combate a determinados fenómenos de la criminalidad. Y esto se debe porque existe una muy clara política criminal que le está apostando a eficientar el aparato represivo a través de la restricción en el ejercicio de derechos humanos. Se afirma en diversos foros, en también trabajos de investigación, que los responsables de la impunidad, de la violencia que se está viviendo actualmente en los estados, aún con democracias más consolidadas, se debe en gran parte a los derechos humanos. Y esto desde luego que representa un falso dilema. Es decir, no hay evidencia que realmente demuestre que son el reconocimiento de los derechos humanos lo que ha causado esta ineficacia del sistema penal, sino parece ser que ello se debe a los operadores del sistema penal, que son los responsables de que haya impunidad y que se sigan presentando violaciones de manera sistemática a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a poder superar esta tensión entre un derecho internacional de los derechos humanos que reconoce estos y un derecho internacional penal con convenciones que optimizan las restricciones? Me parece que la respuesta la vamos a encontrar en la supremacía constitucional, pero esta supremacía constitucional ya no entendida en los términos del artículo 133, sino en los términos del artículo primero, es decir, hacer una vinculación entre lo que establece el 133 constitucional y el primero, de tal suerte que tenemos que entender que la norma suprema va a ser la que sea más protectora de derechos humanos, porque así lo establece el artículo primero constitucional. Si nosotros creemos que la supremacía formal sigue siendo la Constitución independientemente del contenido de la norma, pues nos estamos quedando con la interpretación tradicional y los alcances que se desprendían del artículo 133. Pero me parece que ahora el artículo primero, al elevar a rango constitucional los derechos humanos de fuente convencional, pues nos lleva necesariamente a hacer una reinterpretación de la supremacía y entonces entender que la norma suprema va a ser la que sea más amplia, la que otorgue la protección más amplia a los gobernados, independientemente de su fuente, ya sea convencional o constitucional. Pero desde luego que hay una problemática que se debe de atender y que tiene que ver con las antinomias. ¿Cómo resolvemos las antinomias entre una norma de fuente constitucional y una norma de fuente convencional? La Corte ha señalado en la contradicción de tesis 293 de 2011 que se tiene que estar a lo que establece la restricción constitucional, pero a mí me parece que si nosotros damos una interpretación conforme a la propia jurisprudencia de la contradicción de tesis 293 de 2011 y a las normas constitucionales, entonces podemos encontrar una manera efectiva de armonizar las normas convencionales y las normas constitucionales con la intención pues de realmente tener un parámetro de regularidad constitucional conformado por derechos humanos de fuente constitucional y convencional. La respuesta a las antinomias
se encuentra en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, que establece que las normas de derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia. Ahí el constituyente está estableciendo que todas las normas de derechos humanos, inclusive las constitucionales, tendrían que interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y me parece que esta es una cuestión muy importante porque, a diferencia del primer párrafo, que señala que a nivel constitucional se van a encontrar los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, pues no solamente se limita a los derechos humanos que están en este tipo de tratados en materia de derechos humanos, sino a cualquier derecho humano consignado en un tratado internacional. Así, por ejemplo, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que contiene el derecho humano a la asistencia consular. No es un tratado en materia de derechos humanos, es un tratado tradicional del derecho internacional público, regula las relaciones consulares entre altas partes contratantes, entre estados soberanos, y ahí contiene algunos derechos que se otorgan a los gobernados. Por lo tanto, de conformidad con el artículo primero, párrafo primero, esos derechos humanos también van a formar parte del parámetro de regularidad constitucional. Y en cambio, el párrafo segundo sí señala que el criterio hermenéutico tiene que ser la interpretación conforme, pero no solamente conforme a la Constitución, sino conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también el principio pro persona o el principio de protección más amplia. Entonces, creo yo, desde mi perspectiva, que las convenciones internacionales que establecen restricciones a los derechos humanos tienen que estar en el mismo nivel tradicional de los tratados internacionales propios del derecho internacional público, es decir, por debajo de la Constitución. Y entender que los otros tratados internacionales, los que contienen derechos humanos, forman parte de la supremacía constitucional entendida en términos del artículo primero constitucional. Si nosotros observamos varios de estas convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pues vamos a encontrarnos ahí muchas de estas restricciones que van en contra del aparato garantista del derecho penal. Hace un rato el doctor Guerrero identificaba el adelantamiento de las barreras punitivas, como es el caso de la obligación de tipificar la delincuencia organizada, la organización criminal, o también el caso de criminalizar la organización para llevar a cabo actos de corrupción. Y claramente se está adelantando las barreras punitivas a estadios previos a la adhesión a un medio jurídico y en contra de un mandato constitucional contenido en el artículo 22 y sobre el cual no hemos profundizado en sus efectos político-criminales y que nos señala que toda pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado. Es decir, esta disposición, que es producto de la reforma constitucional de 2008, pues se ha perdido un poco entre las grandes discusiones que se han dado en el ámbito de el establecimiento de un régimen penal de excepción para la delincuencia organizada por un lado y por otro lado la implementación del sistema acusatorio adversarial. Pero me parece que el artículo 22 constitucional establece ahí toda una directriz político-criminal que tendría que regir la actuación de los legisladores, la actuación de los juzgadores, la actuación de los ministerios públicos, de tal suerte que realmente se pueda verificar la efectiva afectación a un bien jurídico, es decir, la lesión o puesta en peligro. Pero no solamente, este es un ejemplo, podemos encontrar nosotros como puede ser también la incorporación de técnicas especiales de investigación, la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas, ciertas medidas que pretenden eficientar el aparato represivo, como señalar la reversión de la carga de la prueba,
hay convenciones que obligan a los estados a tipificar determinados comportamientos y en los cuales se violenta la presunción de inocencia, como es el caso del enriquecimiento ilícito. Si el servidor público no acredita el legítimo origen de sus recursos, pues entonces estará cometiendo una conducta tipificada como delito. Y eso claramente va en contra de la presunción de inocencia, por virtud de la cual pues, la carga de la prueba corresponde al órgano acusador, y si se afirma que un servidor público se ha enriquecido ilícitamente, pues tendría que corresponderle esta carga al órgano acusador de probar que su patrimonio es producto de un origen ilícito. Pero bueno, aquí simplemente son estos algunos de los ejemplos que quería señalar y poner en la mesa para la reflexión. Prácticamente está por concluir mi tiempo y por ello quiero reiterar mi agradecimiento para poder participar en estas prestigiadas jornadas. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos a usted tan rica participación sobre la evolución histórica del aparato garantista penal, que va hasta la reciente consagración de la humanización del derecho penal, permeada por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, muy interesante esta última exposición de cómo disolver ese falso dilema o tensión que se suscita entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal convencional, en sentido estricto, a la luz del primero constitucional y de la evolución jurisprudencial y convencional en la que nos hemos embarcado. Muchas gracias, de verdad. Daré ahora la palabra para cerrar con esta ronda de intervenciones a Alberto Francisco Garduño, que ha sido profesor de las materias jurídico-económicas y cultura de la legalidad en la Facultad de Derecho de la UNAM por más de 10 años, es licenciado en Derecho por esta facultad, cursó especialización en Derecho Penal y diplomados en materia de Historia Económica, Defensa de Derechos Económicos y Derecho a la No Discriminación. Ha sido becaria del área de Derecho Penal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se le distinguió designándolo integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. Es autor y coautor de diversas publicaciones de la Comisión para la Igualdad de Género, y se desempeña actualmente como abogado fintech en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sus líneas de trabajo son entonces, como ya quedó claro, el derecho económico, el derecho penal sustantivo, el derecho de ejecución penal y el derecho antidiscriminatorio. Por eso le pediré que nos comparta de su expertise por 20 minutos para hablar sobre la tutela penal del derecho a la no discriminación. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer a don Sergio García Ramírez y a doña Olga Islas por su invitación, y a la institución que nos está respaldando, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi casa durante algún tiempo. Quiero comenzar por este trabajo acerca de la tutela del derecho a la no discriminación en materia penal, señalando que estamos ante la fundamentación de un derecho penal antidiscriminatorio. Resulta que para iniciar a abordar este tema es necesario comenzar por conceptualizar a qué nos referimos cuando estamos hablando de discriminación. Y es que, como cada materia jurídica, es necesario precisar con mucho detalle que discriminación como término nace como una acción, una conducta de distinguir una cosa de otra. Pero cuando trasladamos esta conducta a la interacción entre seres humanos, es muy fácil caer en lo que cayeron las comunidades primitivas, las iniciales organizaciones humanas, cuando descubrieron que podían segregar o abandonar a quienes no contribuían porque no podían trabajar para la supervivencia del grupo. Desafortunadamente, ¿qué ocurre? Que esta segregación y este abandono sigue ocurriendo. La discriminación es una conducta arraigada en la cultura y por ende se ha difundido a través de los grupos sociales y generación por generación. ¿En qué consiste? En una distinción, exclusión, restricción o preferencia hacia un ser humano o grupo de seres humanos que trae como consecuencia la obstaculización, menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
En ese sentido, la discriminación es un atentado directo ¿contra qué? Contra la dignidad, la piedra angular sobre la que se funda el sistema de derechos humanos y los estados democráticos de derecho. También atenta contra la igualdad como principio y como derecho que permite la realización de la vida del ser humano con toda dignidad. Pero concretamente afecta la igualdad sustantiva y el derecho a la no discriminación. Existe discriminación desde una perspectiva jurídica cuando no se cumple con 3 criterios: el de objetividad, el de racionalidad y el de proporcionalidad. De modo que una norma jurídica es válida si cumple con estos criterios. La discriminación opera a través de expresiones de rechazo reiteradas dirigidas contra determinados grupos o individuos que han sido estigmatizados por una concepción social que supera lo racional y que, pese a lo injustificado y arbitrario de esas expresiones, se estiman como argumento suficiente. ¿Para qué? Para afectar al sujeto que está siendo, al sujeto de este acto discriminatorio. Precisamente ahí radica la gravedad de estas conductas discriminatorias, que la categoría, la característica en la que se están fundando puede existir o no. Es decir, este acto discriminatorio puede venir incluso de la imaginación del sujeto que lo está perpetrando. Y entonces, cualquiera de nosotros podría ser víctima de un acto discriminatorio. Entre los argumentos que hay para sancionar penalmente la discriminación, tenemos que tener conciencia de que la discriminación es una fuente real de la norma penal. ¿Por qué? Porque se expresa de una diversidad de formas y además molesta, como comúnmente se ha considerado en los códigos penales, al bien jurídico tutelado de la dignidad. Sin embargo, este es un tema a debatir, toda vez que incluso puede afectar más de un bien jurídico, e incluso es cuestionable que afecte directamente a la dignidad conforme está planteado en los códigos penales, que esto comentaremos más adelante. Si estamos hablando de que la discriminación es una fuente real del derecho penal, ¿en qué nos basamos? Existe en México una tradición que a veces es el problema por el cual se descalifica observar desde la óptica penal la discriminación, cuando tenemos una tradición que ha estado un poco velada en nuestra historia, desde aquel sistema de castas que operó en la Nueva España, basados en el color de piel y en la descendencia, que desde entonces ha estado permeando en nuestras relaciones sociales, si bien de forma velada, si bien inclusive de una forma disimulada por autoridades y por agentes de poder. La discriminación existe y es un problema tan urgente que precisamente eso dio pie a que se tipificara, no sin antes ser atendido por una política antidiscriminatoria que no dio resultados y por instancias no jurisdiccionales como son comisiones de derechos humanos y por la instancia administrativa a través de comisiones que atendieran el tema antidiscriminatorio a nivel local y a nivel federal. Entonces, decía yo que como muestra de que es una fuente real del derecho penal están los resultados que arrojó la más reciente encuesta nacional sobre discriminación 2022 realizada por el INEGI en colaboración con el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde luego hay una amplia variedad de datos. Yo rescato algunos muy puntuales, como cuáles, como la identificación en nuestro país de grupos de interés. ¿Quiénes son estos grupos de interés? Grupos que histórica y sistemáticamente han sido discriminados. ¿Cuáles son? Son 10. Personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas de diversidad religiosa, personas adultas mayores, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y trabajadoras del hogar remuneradas. Otro dato que me resulta muy relevante es que de la población total encuestada de 18 años y más,
se manifestó a haber sido víctima de algún acto de discriminación en los últimos 12 meses. Y los motivos es lo importante. Estos motivos, ¿cuáles fueron? Hablando del que mayor número de personas manifestaron hasta el que menor número de personas manifestaron, son forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, opiniones políticas, ser hombre o mujer, la manera de hablar, la edad, creencias religiosas, clase social, lugar de residencia, estado civil, situación de pareja o familiar, el tono de piel, tener alguna enfermedad, tener alguna discapacidad, ser una persona indígena o afrodescendiente, la orientación sexual u otro motivo. Pensemos que en la categoría que más personas manifestaron, la de forma de vestir o arreglo personal, que abarca tatuajes, ropa, forma de peinarse y perforaciones, la sola idea de que una persona tenga que modificar su propia imagen por motivos externos a ella, como condición para tener acceso a gozar o ejercer un derecho, violenta desde luego la dignidad humana. Y sin embargo, esto ocurre cotidianamente. ¿Por qué? Porque se deja a las personas que están o que se identifican o que forman parte de estos grupos sin posibilidades de opciones y oportunidades reales para el ejercicio de estos derechos. Y vamos a ver que no es un tema nuevo en nuestro país, aunque sí de este siglo. Otro dato importante es, por ejemplo, el de la población de la diversidad sexual y de género. El 37.3% de los encuestados refirió haber vivido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses. El siguiente grupo que manifestó un porcentaje alto fueron las trabajadoras del hogar, con un 34.6%. De las personas que experimentaron con mayor frecuencia ser víctimas de discriminación, considerando la categoría del sexo, el 24.5% fueron mujeres y el 22.8% fueron hombres. Un dato interesante es que el porcentaje en cuanto a las entidades federativas es que las que mayor número de casos reportados de discriminación tuvieron en los últimos 12 meses fueron Yucatán, Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Jalisco. Puebla ha sido una reincidente en las encuestas porque permanece como un estado con un alto nivel de discriminación. En contraste, los estados con menor prevalencia de casos, de acuerdo con la última encuesta, fueron Sinaloa, Sonora, Nayarit, Nuevo León y Campeche. Nayarit y Nuevo León son estados que desde la encuesta anterior, de 2017, permanecen con un índice bajo de casos de discriminación. Todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Por qué? Y otro dato que es importante precisamente para la óptica penal de la discriminación es que la población de 18 años y más, el 20.5% manifestó que se les negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos 5 años. De ese porcentaje, el 21.3% corresponde a las mujeres y el 19.6% a los hombres. Este dato que estoy citando de la encuesta nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque en pleno siglo XXI, en un Estado democrático de derecho que se manifiesta de esa forma, se manejan estos porcentajes que son elevados, considerando que se considera México un país desarrollado, ubicándolo incluso dentro del grupo de los 20 con mayor crecimiento económico, y que las cifras oficiales evidencian que hay personas cuyos derechos no se respetan o se respetan lo mínimo. No es concebible, ¿no? Precisamente cuando se habla de un desarrollo económico tan importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué parte, qué faceta de la discriminación es la que nos interesa como penalistas?
Las expresiones de discriminación se concretan, decía yo, de diversas formas, pero las que nos interesan con mayor puntualidad son las que se revisten como conductas antisociales. Por un lado, han sido atendidas como prevención no penal, concretamente porque existe una ley y leyes locales antidiscriminatorias, una política antidiscriminatoria federal y políticas estatales, una autoridad federal de naturaleza administrativa encargada de prevenir la discriminación y organismos y mecanismos de coordinación con la misma función en las entidades federativas. Es decir, hay prevención no penal y esta prevención no penal no es lo suficientemente eficaz, de ahí que se llegue a la órbita de lo penal. ¿Para qué? Para atender con prevención penal. ¿Y cuál es esta primera manifestación? El derecho penal sustantivo. Es decir, entre el legislador penal, pero además en nuestro país, esta historia reciente que comienza por ahí del 2001, cuando México se reforma el artículo 1 constitucional y se abre paso al párrafo quinto, este párrafo quinto que funciona como una cláusula antidiscriminación que después se va a replicar en las constituciones locales y que incluye las primeras llamadas, ahora las identificamos así, categorías sospechosas. Estas categorías que no significan per se una distinción reconocida por el Estado, pero que permiten a las personas que se identifican dentro de esas categorías un ejercicio de sus derechos y además la utilización o recurrir a medidas de nivelación que permitan que tengan acceso a las mismas oportunidades que el resto de las personas. Ahora bien, la relación entre discriminación y derecho penal no es nueva, ha existido desde siempre, desde las primeras civilizaciones, cuando motivos xenofóbicos originaban guerras, hasta nuestros días. Y es que justamente existe una obligación internacional de atender desde la órbita penal a la discriminación, cuando a través de un instrumento internacional que es vinculante para México, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que en su artículo 4 dispone la obligación de prever en la ley penal la discriminación racial y las diferentes formas de expresarla. Reitero, este instrumento internacional es vinculante para nuestro país. Y si bien no se había cumplido con esta faceta, ocurre algo que por ahí de la primera década y el comienzo de la segunda década de este siglo XXI, resultan las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, motivadas por la revisión de los informes 16º y 17º de México, los cuales rindió nuestro país al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Si bien estas observaciones son derecho suave, para México tuvo un impacto importante. ¿Por qué? Porque a menos de 100 días de ser emitidas estas observaciones, donde lo que destaco es que el comité llama la atención de México por no tener el tipo penal de discriminación en su ley penal, menos de 100 días después se estaba incorporando al Código Penal Federal un artículo que planteaba específicamente tipificar la discriminación. Precisamente se concretó en el artículo 149 ter del Código Penal Federal. La discusión de las iniciativas que lo incorporaron comenzaron en marzo de 2011 y previamente también hay que hablar de que esta tradición de incorporar la discriminación al ámbito penal, realmente el que llevó la vanguardia fue el Código Penal
para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, que en 1999 instauró el título 17º bis, denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas, con un capítulo único, con 2 artículos, el 281 bis y el 281 ter, en el cual se incluía la discriminación, y posteriormente en el nuevo Código Penal para el Distrito Federal se conservó este capítulo de los delitos contra la dignidad y se conservó el artículo ya con el nuevo número 206, esta serie de tipos penales que representan la diversidad de tipos penales de discriminación. Y ahorita solo me estoy centrando en la discriminación, pero al principio hablaba yo de un derecho penal antidiscriminatorio. ¿Por qué? Porque, como les decía, derivado de que en el 2001 se adopta esta cláusula antidiscriminación, se viene una oleada de incorporación en las constituciones locales de esta cláusula. Con estas incorporaciones, hubo también una ley federal, la ley en materia de discriminación, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que está vigente, que se publicó el 11 de junio de 2003, a solo 2 años de la modificación al párrafo e incorporación del párrafo 5 del artículo 1 constitucional, y que viene esta ola de reformas a las constituciones locales. ¿Qué es lo interesante de ahí? Que no solo ocurrió eso, también se crearon una serie de consejos nacionales para atender a estos grupos de interés, estos grupos que históricamente fueron discriminados, como cuáles, como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, el Instituto Nacional de Migración, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de las Mujeres, solo por mencionar algunos ejemplos. ¿Esto qué quiere decir? Que había toda una política antidiscriminatoria. Sin embargo, la premura de su creación también entrañó su ineficacia. Y es que la ley federal preveía un procedimiento de queja, este procedimiento de queja que se ha ido modificando. Inicialmente solamente contemplaba o era competente para conocer de actos perpetrados por agentes estatales, y que ahora se ha aperturado a conocer de conductas cometidas por particulares, y que el procedimiento de queja sigue siendo el mismo, y que por ahí, en caso de llegarse a sustanciar, existe la posibilidad de que ante el incumplimiento de los acuerdos tomados en ese procedimiento, el personal que está atendiendo el procedimiento dé vista a la gente del Ministerio Público Federal, y es ahí donde se engancha con la materia penal. Es decir, desafortunadamente la vigilancia y la forma como se ejecutan estos acuerdos y se vigilan también han entrañado su ineficacia. Primero, porque la gente no sabe que puede recurrir a la instancia administrativa, ¿no? Que también ha evolucionado. Inicialmente les decía, solo conocía de actos posibles de discriminación cometidos por agentes públicos. Ahora que conoce de agentes privados, lo único que hace es dar vista a la gente del Ministerio Público Federal. Pero pensemos que quizá no necesariamente estas personas que están en el servicio público tienen las opciones y las herramientas culturales y de conocimiento para atender y percibir adecuadamente la gente que llegue a denunciar estos hechos. A fin de no demorarme mucho más, únicamente me voy a permitir mencionar algunos datos que son interesantes, dado que, siguiendo esta línea de trabajo, revisé los 33 códigos penales para ver cómo tipificaban la discriminación, y decía yo, hablamos de un derecho penal antidiscriminatorio porque no solo son los tipos penales de discriminación, están
los tipos penales de feminicidio. Recientemente se tipificaron en algunos estados las terapias de conversión y, muy importante, la calificativa de odio para lesiones y homicidio en algunos códigos penales de nuestro país. Y comentarles que del 32 códigos penales locales, solamente Guanajuato y Nayarit no tipifican la discriminación. La aparición de los tipos penales de discriminación ha sido heterogénea a través de los años. En el 2000, la Ciudad de México es la primera en tipificar la discriminación. En el 2003, Veracruz. En 2006, Chihuahua. En 2007, Chiapas. En 2009, Durango. En 2010, Quintana Roo. En 2011, 2 estados. En 2012, 4 estados y el Código Penal Federal. En 2013, 4 estados. En 2014 es el año en que más entidades federativas tipificaron la discriminación. Fueron 8. En 2015, Tamaulipas. En 2016, Sonora. En 2017, 3 estados. Y en 2018, Oaxaca, siendo la última entidad federativa en incorporar la discriminación a su ley penal sustantiva. Los bienes jurídicos tutelados, de acuerdo con la ubicación de las figuras típicas dentro de los 30, de estos 30 códigos penales, fueron la dignidad de las personas en 2 entidades federativas y el Código Penal Federal, la dignidad y el desarrollo en 5 estados, la paz, la dignidad y la seguridad en 3 estados, la dignidad y el honor en 3 estados, la dignidad y la familia en 2 estados, la dignidad y la moral en Chiapas, el honor en Colima, el libre ejercicio de la educación pública en Baja California, el derecho a la vida libre de violencia en Oaxaca y la igualdad en Coahuila. Y a fin de no extenderme más, porque es una serie de análisis los que voy realizando en los códigos penales, solamente habría que apuntar que es necesario una reforma, sí, ajustar estos tipos penales de modo que sea viable su integración. Y es necesario mantenerlos, sí, definitivamente, e inclusive si hubiera un código penal único o código penal nacional, mantener este código, pero con las adecuaciones que permitan efectivamente que puedan llevar las personas que son, que sufren esta afectación, no precisamente a la dignidad, sino a la igualdad sustantiva y al derecho a la no discriminación, que son los bienes jurídicos realmente tutelados por estos tipos penales. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta intervención sobre la tutela penal del derecho a la no discriminación, ¿no? En donde nos preguntamos en qué momento la distinción entre una persona y otra llega a constituir una exclusión que obstaculiza y menoscaba sus derechos, y a su vez en qué momento este atentado a la dignidad llega a tal grado que permite la intervención penal y en qué términos debería plantearse esta intervención. Muy interesante. Antes de pasar a una breve ronda de preguntas, me gustaría reiterar mi agradecimiento para moderar esta mesa tan variada sobre la tutela de los derechos humanos en el derecho penal. Nos hemos preguntado ya sobre el papel del soft law en nuestro sistema penal, como la aplicación del Protocolo de Minnesota para la investigación de ejecuciones extrajudiciales. Hemos recorrido la evolución histórica del aparato garantista penal y la inserción en este contexto de los tratados internacionales de derechos humanos. Hemos oído a una experta plantear los retos del panorama regulatorio del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México. Y finalmente nos hemos podido cuestionar sobre la intervención penal para la tutela del derecho a la no discriminación. Todas estas interrogantes son algunas de las ramas más apremiantes de la tutela de los derechos humanos desde la perspectiva penal, claro está, en nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias de verdad. Ahora bien, pasaremos a la ronda de preguntas y tengo 2 preguntas que han planteado desde el foro que nos escucha. La primera es para el ministro González Alcántara y es: a partir del principio de progresividad y pro persona, ¿es viable que con base en normas de soft law lleguemos incluso a anular una norma constitucional cuando las primeras brinden una protección más amplia? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Gracias, un saludo muy afectuoso a los participantes, a Carla, a Leandro, a Alberto y desde luego a nuestra coordinadora Daniela. Las normas del soft law, como lo decía, ayudan
a potencializar las normas contenidas en los tratados internacionales. Es aprovechar la experiencia internacional para encontrar dentro del lenguaje de los tratados un camino para amplificar los derechos en sede internacional, usarlos para sustentar una norma como inconstitucional. Eso, creo yo, sería accesorio, porque primero deberíamos detenernos y observar hasta qué punto debemos inaplicar una norma constitucional. Otto Bischoff, un alemán muy distinguido, empezó esa discusión que replicó Lowenstein. Nos advierte que debemos asimilar con prudencia este tipo de control judicial. Claro que puede haber normas notoriamente inconstitucionales dentro de una constitución. Imaginemos que se adoptara nuevamente la esclavitud o derechos derivados de una monarquía. Las experiencias en el derecho constitucional comparado puede ser un buen barómetro, una buena guía. Para eso recomiendo un libro muy interesante que es Las reformas constitucionales, inconstitucionales y los límites al poder de la reforma. El autor es Yannick Rosnay. Pero la pregunta, ¿qué opino sobre una reforma inconstitucional de la Constitución y nuestro orden jurídico? Aún no ha llegado el caso, podría llegar. Tendríamos que pronunciarnos de fondo, por lo que, por prudencia, yo creo, me esperaría o tendríamos que esperar ese momento. Y muchas gracias por la oportunidad de estar cerca del maestro García Ramírez, de la doctora Olga Islas y del maestro Juan Silva Mesa, extraordinarios catedráticos mexicanos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por llevarnos hasta ese punto casi abismal de asomarnos a las reformas inconstitucionales a la Constitución, y gracias a la persona que planteó esa pregunta y que nos dio la oportunidad de escuchar al ministro responderla. Ahora, para Carla Quintana, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué le recomienda hacer usted a una persona que no encuentra a su familiar? ¿A qué autoridad habría que acudir primero? La segunda es, ¿cómo se debe incorporar la perspectiva de género y de infancia en la búsqueda de las personas? Y la tercera es, ante todos los retos planteados, ¿cuál es la solución? ¿Dar más dientes a las comisiones de búsqueda o generar claridad en las fiscalías sobre sus obligaciones en materia de búsqueda? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por las preguntas. Si una persona está desaparecida, hay varias opciones que puede tomar un familiar. Normalmente no solemos pensar qué es lo que tendríamos que hacer, qué es lo que haríamos si estuviéramos en esa situación. Hemos escuchado a las familias de personas desaparecidas cómo van de institución en institución, cómo en muchas ocasiones son revictimizadas, ¿no? Falta información, espérese, en algo andaba, seguro regresa más tarde. Por supuesto que la vía de la denuncia es siempre una opción, ¿no? La opción de ir a una agencia del Ministerio Público, a una fiscalía, a denunciar una desaparición. Sin embargo, es importante saber que desde la ley en materia de desaparición está la posibilidad de reportar directamente a una comisión de búsqueda, sea la nacional o sea la estatal. Y aquí, ojo, sin necesidad de que exista una denuncia. Lo que le importa a la ley, lo que nos debe de importar es saber a quién estamos buscando, más allá de si está abierta o no una carpeta de investigación, que eso tiene otras consecuencias que ya comentamos. En la práctica hemos observado que muchas familias, por diversas razones, por desconfianza, por miedo a las autoridades, etcétera, etcétera, no quieren ir a denunciar o históricamente no han denunciado, y lo que no puede hacer el Estado mexicano es no dar una respuesta a la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, ante una desaparición, existe la posibilidad siempre de ir a una fiscalía o acudir directamente ante la Comisión Nacional. Hay números donde se puede reportar incluso por WhatsApp, por internet se puede reportar una desaparición, incluso de manera anónima. Mucha gente tiene miedo de dar el nombre propio, quien está denunciando, digamos, quien está reportando la desaparición. Evidentemente, entre mayor información se tenga, mejor, y las comisiones, dependiendo ya de la información que le dé el familiar o la persona que está reportando, también canaliza y debe trabajar de la mano también
con las fiscalías. En relación con género e infancia, el protocolo homologado de búsqueda que fue trabajado con las familias, con sociedad civil, con organizaciones internacionales y por supuesto con autoridades federales y estatales, establece la obligatoriedad de las autoridades buscadoras, que son las comisiones, las fiscalías y los jueces. Los jueces son los que tienen más poder en este país, es quien tiene el mayor poder constitucional para buscar y encontrar a una persona desaparecida. Tienen la obligación de implementar enfoques diferenciados en la búsqueda. Por supuesto que no es lo mismo buscar a un recién nacido que ha sido desaparecido, sustraído, que a una mujer de 17 años, que a un hombre de 40. ¿No? Y también dependiendo en qué momento y en qué región estemos hablando, pues los diferentes contextos nos llevarán a diferentes hipótesis de búsqueda. El propio protocolo habla de estos enfoques. De hecho, y es muy importante, aquí me permiten decirlo, porque si una persona desaparecida es menor de edad, si una persona está ausente y es menor de edad, inmediatamente se considera que está siendo víctima de un delito. Es decir, no entra dentro de la categoría de no localizado a la que me referí en mi exposición. No puede haber, sí hay porque no lo documentan así las fiscalías sobre todo, pero no puede haber un menor de edad no localizado. Siempre tiene que estar desaparecido. Y por las mismas razones del contexto de violencia contra las mujeres en el país, tampoco puede haber una mujer mayor de edad que esté como no localizada. Se entiende que está siendo víctima de un delito, al igual también, me permite agregar esto, que los defensores de derechos humanos y periodistas. El protocolo homologado de búsqueda da un paso hacia adelante, pero es importante que esto sea asumido también por las fiscalías, porque de nada sirve que lo diga la ley, ¿no? Que a los 3 días se tiene que cambiar a desaparecido, o que de nada sirva que lo diga el protocolo, si en la práctica no se activan las herramientas jurídicas para poder tener mayores posibilidades de encontrar a alguien. Y eso me lleva a la última pregunta. Por supuesto que tendremos que abrir un foro para discutir esto. No sé quién me lo preguntó, pero yo contestaría como las redes, ¿no? Es complicado. Dependiendo a quién le pregunten, les va a contestar distinto. Yo soy de la idea que sí, las comisiones de búsqueda tendrían que tener mayores dientes jurídicos, pero que también se tendría que tener un entendimiento. Esto no excluye la obligación de las fiscalías. Hay funciones que son concomitantes y que lo que es más importante y más difícil es la coordinación interinstitucional. Con eso contestaría yo. Muchas gracias y también un gran agradecimiento a quienes organizaron y al instituto, por supuesto. Y gracias a ti, Daniel. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por tu claridad para desentrañar y exponernos tan armoniosamente este engranaje que parece ser todo menos armónico. Sí, bueno, sin duda quedan muchas dudas para todos nosotros, pero bueno, de eso se trata estas jornadas y yo agradezco muy sinceramente la invitación a ellas, a moderarlas. Saludo a todas y todos los que nos acompañaron y por supuesto a los distinguidos organizadores. Además, aprovecho la ocasión para recordarles que para efecto de la entrega de constancia, como fue acordado, es requisito mantener la cámara abierta en lo sucesivo. Y finalmente, extiendo la invitación para retomar estas jornadas el día de mañana, 5 de diciembre de 2023, a las 17 horas. Gracias nuevamente y buena noche a todas y todos.